Capítulo 23. El reto. El rey fantasma salió a la puerta de su cueva con un rugido ensordecedor y dio en el suelo un golpe con la pata que hizo saltar por los aires a las bestias reptantes. La magnífica criatura salió sin preocuparse de las bestias que trataban de huir. Su gran cola, en parte oso y en parte carne de dragón descompuesta, barrió a todos los que estaban demasiado cerca. Sus laceradas alas coriáceas golpearon a los que estaban a uno y otro lado, y provocaron una gran corriente de aire. No había ningún plan de ataque, ni la menor preocupación por los secuaces ni por el papel que pudieran desempeñar. Solo la furia movía al rey fantasma. Liberada de las cautelas de Aras Creek, la gran bestia se dejaba llevar por sus emociones. El rey fantasma no podía ser derrotado por simples mortales, cuya magia estaba desfalleciendo. El rey fantasma no necesitaba planear, ni intrigar, ni andarse con timoratas precauciones. Con las alas desplegadas, el rey fantasma saltó desde la cima y cabalgó sobre las corrientes ascendentes para subir por encima de las montañas copo de nieve. Con sus ojos mágicos, escrutó desde kilómetros de distancia, hasta identificar el símbolo de sus enemigos, el lugar sobre el que había concentrado su rabia. Todavía subió más alto, por encima de los jirones de nubes que empañaban parte del estrellado cielo nocturno. Y ahí describió un círculo, aumentando la velocidad, aumentando su odio. Y como un trueno de los cielos, el rey fantasma plegó las alas, enfocó hacia abajo la enorme cabeza y se lanzó en picado sobre espíritu elevado. Aunque los labios de Faestus estaban prácticamente consumidos, cualquiera que lo estuviera observando habría notado una sonrisa malvada en la cara del Dracolich. 21 sacerdotes y magos, casi la mitad del contingente de residentes y visitantes que quedaban en espíritu elevado, se humedecían los labios resecos y preparaban piedras untadas con aceite explosivo. La otra mitad trataba de dormir en la quietud excesiva de la noche. Revisaban y volvían a revisar el resto del equipamiento: armas y armaduras, anillos y varitas mágicas, pergaminos y frascos con pociones, y esperaban nerviosos el ataque que sabían que llegaría. También sería una bestia más grande, según les había informado Cadeli después de su reunión con los recién llegados, los Drows y los enanos. Un dragón, un Dracolich no muerto, el jefe de los muchos secuaces a los que habían matado, encabezaría el siguiente ataque, eso les había dicho Cadeli con seguridad. Más de la mitad de ellos habían visto antes un dragón, y un puñado había sido testigo incluso del horrendo esplendor de un Dracolich. Eran veteranos curtidos, después de todo, viajeros en su mayor parte, que habían llegado a espíritu elevado para tratar de encontrar sentido a un mundo peligroso que se había vuelto loco. Todos, hasta el último hombre, hasta la última mujer, tenían la boca seca, porque, ¿qué clase de experiencias anteriores podría haberle ofrecido a nadie, consuelo en esos tiempos desesperados? Estaban en actitud de alerta, desplegados en todas las atalayas de espíritu elevado, mientras sus compañeros dormían en pequeños grupos cerca de ellos, con las armas a su lado. El ataque llegará pronto, había dicho Cadeli. Probablemente fuera esa misma noche. En la cámara central de la segunda planta, con fácil acceso a corredores que les permitirían llegar rápidamente a cualquier pared, Cadeli, Danica, los 2 Drows y los 3 enanos también aguardaban. Ninguno de ellos podía dormir. Todos esperaban, con cada llegada de Ginancia y su patrulla itinerante, la noticia de que ya tenían encima la bestia. Espíritu elevado estaba alerta, preparado. Pero nada podría haber preparado a las 54 almas reunidas en la catedral para la llegada del rey fantasma. Unos cuantos centinelas cerca de la esquina nororiental del gran edificio notaron el movimiento en lo alto y señalaron al gigantesco proyectil que se lanzaba sobre espíritu elevado. Unos cuantos lograron dar un grito de alarma, y uno levantó el escudo a modo de ridícula defensa. Con fuerza inimaginable, el rey fantasma salió del picado justo antes de golpear contra el edificio. Extendió sus poderosas patas traseras hacia adelante y dio de lleno contra la catedral. Nadie, ni siquiera el rey Bruenor, que se mantenía tan firme sobre sus pies, ni siquiera Atrogate, que poseía el centro de equilibrio bajo de un enano y la fortaleza de una montaña gigantesca, consiguió permanecer de pie bajo el efecto de ese choque. Espíritu elevado se estremeció hasta sus mismísimos cimientos, los cristales de todo el edificio se hicieron trizas bajo la fuerza del impacto y la torsión de la estructura indómita del mágico edificio. El rugido atronador del dragón tapó todos los gritos, los golpes y el ruido de los cristales rotos. Los defensores se pusieron de pie y no rehuyeron la pelea. Cuando Cadeli y su grupo de élite llegaron a la esfera, donde se había derrumbado la pared y estaba de pie el rey fantasma, ya habían arrojado una docena de rocas, cuyo aceite mágico explotó al entrar en contacto con la carne y el hueso de la bestia.
El rey fantasma balanceó la enorme cabeza sobre su cuello serpentino, seleccionando con los feroces ojos a un grupo de molestos lanzadores de rocas, pero antes de que la bestia pudiera descargar su furia sobre aquellos hombres y mujeres, la bola de fuego lanzada por un mago desde un collar de rubíes encantados, envolvió su rostro en mordaces llamaradas. Siguieron ráfagas relampagueantes. Una columna de fuego divino cayó de forma arrolladora desde arriba y chamuscó la parte trasera del cuello del Dracolich. La bestia rugió, se sacudió, y el edificio tembló. Otra vez los hombres y las mujeres, los elfos, los drows y los enanos acabaron en el suelo. Un balanceo de la poderosa cola del Dracolich golpeó el edificio de arriba abajo, y destrozó más cristales, rompió el revestimiento de piedra y dejó grietas en los gruesos soportes de madera. La habitación ya no tenía techo y el grupo de Cadeli que se acercaba pudo ver con claridad a la bestia. Los 3 enanos que iban a la cabeza no vacilaron a la vista de la catástrofe. No podían ralentizar la marcha. Tenían que ser el foco de la batalla, según los planes que había trazado Cadeli. En cuanto sintió el trueno del impacto inicial, la herida inferida al lugar construido con su magia, Cadeli percibió el asalto en su propio cuerpo. Cuando vio al Dracolich, sintió el edificio mágico en su interior. Nacido de su desesperación, de su furia, del rechazo del horror que representaba, el poder de conjuros desconocidos empezó a bullir. Ya fuese porque había percibido ese poder o simplemente porque había reconocido a Cadeli, el rey fantasma miró fijamente al grupo que se aproximaba y abrió las fauces. Signo de exclamación abierta al suelo. Gritó Bruenor, y Timbledorf Puent se tiró contra Bruenor y lo apartó hacia un lado. Los dos cayeron encima de Trogate, que salió rodando. Drift, Haglax y Danica, que flanqueaban a los enanos, se apartaron de la línea directa de la bestia. Sin embargo, Cadeli no se movió ni a izquierda ni a derecha. Extendió las manos hacia adelante, con una ballesta en una y un bastón en la otra, y entonó unas palabras que desconocía. Fuego de dragón brotó de la bestia y llenó la habitación por delante de ellos. Si bien la estructura mágica de espíritu elevado amortiguó el efecto sobre paredes y pisos, los muebles, libros y demás enseres se prendieron, y las llamaradas inmoladoras recorrieron el suelo para dirigirse hacia los objetivos vivos, saliendo a chorros de las puertas abiertas, pero ahí fueron detenidas por la custodia de Cadeli. Al reducirse el fuego, el sacerdote disparó su ballesta de mano, más como acto de desafío que para infligir auténtico daño a la poderosa bestia, aunque no se privó de sonreír cuando el proyectil explotó contra la cara del Dracolich. Los 7 entraron corriendo en la habitación en llamas, haciendo frente a la bestia. Desde la izquierda y la derecha volaban rocas que golpeaban al Dracolich y explotaban con repentinas ráfagas de fuego mágico. Y no era esa la única magia, un enjambre de abejas furiosas picando, un huracán de relámpagos, la furia encendida de un dios. A modo de réplica, el Dracolich batió con sus alas contra espíritu elevado. La gran cola golpeó a diestro y siniestro, destrozando piedra y madera, y lanzando despedidos a magos y sacerdotes, pero la bestia no apartaba la atención de aquella habitación, de aquellos 7 héroes insignificantes. Por fin, nos encontramos, dijo el rey fantasma, estremeciendo con su voz las maderas humeantes. Cadeli le disparó otro dardo a la horrible cara. Bruenor, Atrogate y Puent no hicieron ni una pausa. Entraron en tromba por la puerta y atravesaron la habitación a toda marcha. El fuego de dragón los empujó hacia atrás. Signo de exclamación abierta todos juntos. Ordenó Cadeli. Los 7 cerraron filas alrededor del sacerdote, que llevaba activada su custodia de fuego y su protección contra el contacto letal del Dracolich. Conjuro tras conjuro fueron brotando del sacerdote, con palabras que ninguno de ellos entendía, y que hacían que cada uno de los defensores se sintiera blindado contra el toque letal de la bestia. Siguieron adelante, directos al cegador aliento del rey fantasma. Ese fuego se abría a su paso y se volvía a cerrar detrás de ellos, y el Dracolich no paraba de exhalarlo, de modo que el grupo de los 7 estaba totalmente rodeado por paredes opacas de fuego llameante. Pero seguían avanzando, y en cuanto el rey fantasma acabó, Cadeli dio la orden de marchar a la carga. Y eso hicieron. Bruenor levantó su hacha, Atrogate, junto a él, revoleaba sus manuales, y Timbledorf Puent, pasando como una flecha entre los dos, se lanzó con desenfreno contra la bestia. El batallador se agarró a una de las grandes patas traseras del Dracolich, hundió sus púas como apoyo y empezó a zurrar con ambas manos, desprendiendo piel y hueso con los filos de su armadura a cada golpe. Drift y Danica marcharon inmediatamente detrás de los enanos. Bueno, Drift se dispuso a hacerlo, pero Cadeli lo agarró por el brazo y luego ahuecó la mano sobre su puño derecho mientras Drift sostenía su cimitarra.
Signo de exclamación abierta. Tú eres el agente de todo lo bueno. Nombró Caderly el sorprendido Drow. El sacerdote pronunció unas cuantas palabras que ninguno de los dos entendió, y Muerte de Hielo resplandeció con una luz blanca divina que se impuso a su tonalidad azulada anormal. Signo de exclamación abierta. Vence a la bestia. Le ordenó Caderly, aunque no era realmente Caderly, o no solo Caderly. Drizzt lo comprendió con una mezcla de esperanza y de horror. Era como si otra persona, otra cosa, algún dios o ángel, hubiese poseído al sacerdote y le hubiera impuesto al Drow ese poder y esa responsabilidad. Drizzt parpadeó, pero no se permitió vacilación alguna. Solo se atrevió a convocar a Guenhwyvar antes de lanzarse al ataque con tal violencia que tropezó contra el Dracolich. Se puso al lado de Danica, que saltaba y giraba, y daba amplias patadas, aporreando a la bestia con golpes rápidos y contundentes. El rey fantasma trató de alcanzarla con sus fauces, pero ella era demasiado rápida para dejarse coger, y se apartó en el último momento. Las mandíbulas se cerraron en el vacío, y Drizzt intervino con el arma resplandeciente en la mano. Primero entró a fondo con centella. La excelente espada atravesó la piel putrefacta y chocó contra el hueso. Entonces, lanzó un tajo con Muerte de Hielo, con la cimitarra a la que Caderly le había infundido la fuerza del poder divino. El golpe sonó como la descarga de una piedra gigantesca, un sonido repentino y seco que dejaba empequeñecido el estallido de una bola de fuego, e hizo que los golpes bañados en aceite de atrogate parecieran el golpeteo de un pájaro. La cabeza del rey fantasma salió impulsada hacia atrás, y un gran trozo de su pómulo y de la mandíbula superior salieron volando de su cara y aterrizaron abajo, en el patio. También Guenhwyvar salió disparada. Dio un gran salto que le permitió alcanzar con sus garras la espantosa cara de la bestia. Todos, incluso el salvaje Puent, se pararon un momento a mirar con incredulidad. Impresionante, comentó Haglaxle, de pie junto al atónito Caderly. El Drow lanzó al suelo su pluma y apareció la diatriba gigante. Entonces, levantó los brazos, con una varita en cada mano. De una surgió un relámpago atronador, de la otra, una línea de burbujas viscosas, de un mejunje verde, que lanzó a la cara de Luim con idea de cegarlo o de inmovilizar sus amenazadoras mandíbulas. Eran una fuerza de batalla increíble. Pero vaya enemigo que habían encontrado. El rey fantasma no levantó el vuelo y huyó, ni siquiera se detuvo para tratar de evitar a Drizzt a esa horrorosa arma. Dio una fuerte pisada que atravesó las vigas y llegó a través del cielo raso a la primera planta de la estructura. El pobre puente estaba de pie junto a la pared y cayó, todo retorcido, al nivel inferior. El rey fantasma sacudió la cabeza violentamente, y Guenhwyvar salió despedida. Entonces, la bestia echó la cabeza hacia atrás y se abalanzó con fuerza contra Drizzt, que estaba dentro de la habitación, un golpe que podría haberlo matado de haberlo alcanzado de lleno. Pero nadie había conseguido jamás golpear a Drizzt Do'Urden de lleno. Cuando la cabeza se balanceó hacia adentro, Drizzt se lanzó de lado, adelantándosele. A pesar de todo, el intento de absorber el impulso del golpe que recibió de refilón hizo que saliera de la habitación mediante una sucesión de volteretas, hasta dar contra la pared lateral en ruinas de la estancia, y a su paso dejó una estela de pavesas encendidas. Tocado y un poco mareado, pero no vencido, Drizzt se abalanzó de nuevo sobre la bestia. Vio a Trogate, que pasó volando por los aires delante de él tras haber sido alcanzado por una pata delantera. El mangual empapado en aceite chocó y explotó contra el hueso, astillándolo, pero a pesar de eso, el rey fantasma consiguió lanzar lejos al enano. La cabeza me da vueltas, los huesos me revientan, gritó el indomable Atrogate mientras volaba por la habitación para ir a estrellarse contra el suelo. Me lanzas como una piedra en un lago. Remató mientras patinaba por el suelo y acababa contra la esquina de la habitación, junto a la grieta abierta. Pero la palabra lago le salió bastante distorsionada cuando cayó al suelo por el lado de afuera. Con los dos enanos y Guenhwyvar fuera de combate, Danica y Bruenor se vieron muy apremiados. Bruenor lanzaba golpes por debajo del escudo. Las piernas se le bandeaban, pero no se doblaban. El hacha estaba siempre lista para responder con un corte decidido. Danica saltaba y giraba, daba volteretas y saltos mortales por el aire, siempre medio paso por delante de una garra o un bocado. Signo de exclamación abierta. No podemos hacernos con él, dijo Harlaxle con los dientes apretados. Incluso cuando Drizzt se reincorporó a la pelea, atacando sin piedad con su cimitarra cargada de poder divino, la expresión sombría del mercenario se mantuvo. Desgraciadamente, lo que decía Harlaxle era la pura verdad. A pesar de todo su poder y de sus valientes esfuerzos, solo le infligían a la bestia daños de poca importancia, y ya empezaban a sentir los efectos del desgaste. Entonces,
Llegaron gritos que anunciaban que del bosque estaban saliendo bestias reptantes en número arrollador, y muchos de los que ocupaban la periferia de la batalla tuvieron que centrar su atención en el exterior. En ese aciago momento en que se enfrentaron a la verdad, pareció que todo estaba acabado para Espíritu Elevado y para sus defensores. Caderly alzó los brazos, yendo todavía más alto con su magia, y para todos los que presenciaron el hecho fue como si el poderoso sacerdote hubiera arrancado una estrella o el mismísimo sol del cielo y lo hubiera incorporado a su propio cuerpo. Su figura refulgió con tal brillo que los rayos de la luz que emanaba de él se colaron por todos los entresijos de Espíritu Elevado. Más allá de la pared semiderruida, el patio y el bosque brillaron como si estuvieran iluminados por la clara luz del mediodía. La noche desapareció por completo, y también las heridas de todos los que estaban cerca del sacerdote. El dolor y la fatiga fueron reemplazados por una calidez y una fortaleza como nunca habían experimentado. El efecto fue totalmente contrario para el rey fantasma, que se encogió sorprendido y presa de un dolor espantoso. Más allá de los muros, las bestias reptantes que se acercaban, se retrajeron sobre sus patas planas, manoteando desesperadas en un intento de cubrirse con los brazos para protegerse de la luz celestial. Volutas de humo salían de su negro pellejo. Las que pudieron retroceder se arrastraron hacia la sombra de los árboles. El rugido del rey fantasma sacudió el edificio hasta sus cimientos una vez más. La bestia no salió volando, sino que empezó a patalear de una manera incontrolada, golpeando a Bruenor, que recibía cada golpe con una mueca y retribuía con un tajo. La pata delantera de la criatura solo encontró aire cuando pretendió alcanzar a Danica, cuyas acrobacias desafiaban la gravedad en una sucesión de saltos, torsiones y vueltas. Las grandes fauces del Dracolich se cerraron sobre la diatrima y alzaron a lava en el aire, donde la enorme cabeza se sacudió a derecha e izquierda, y de una dentellada cortaron a la diatrima por la mitad. A continuación, la bestia trató de apresar en sus fauces a la mujer que la esquivaba, pero allí estaba Drift, que atacó haciendo girar sus espadas curvas a diestro y siniestro, y por encima de la cabeza. A cada giro de la encantada muerte de hielo, sus cortes eran más profundos, empezando por rebanar escamas de dragón, fundiendo luego carne de dragón y haciendo explotar por fin hueso de dragón. El rey fantasma se retiró de la cornisa, tratando de encontrar apoyo en el suelo para sus patas traseras. Casi no había bajado todavía cuando Tibbledorf Puent lo embistió de cabeza, clavando la púa de su yelmo en la pantorrilla de la bestia y asegurándose así un asidero. Por el otro lado, llegó a Trogate blandiendo un solo mangual pues el otro lo había perdido en la caída. Hizo girar la pesada bola por encima de su cabeza con las dos manos, activó su poder oleoso y golpeó la otra pierna del rey fantasma con tanta fuerza que una escama roja se desintegró bajo el golpe y la carne desecada de la bestia se desmenuzó y disolvió hasta llegar al hueso, que se partió con un crujido audible. Y por encima del dolor inferido por esos furiosos guerreros, por encima del persistente ardor de los rayos relampagueantes de Haglaxley y de la restricción que le imponía el mejunje viscoso del Drow, estaba la agonía que todo lo penetraba de la luz de Caderly. Esa luz espantosa, que como espuelas divinas atravesaba hasta el último resquicio del ser del rey fantasma. La bestia volvió a lanzar su aliento de fuego hacia el interior de la habitación, pero la custodia de Caderly seguía repeliendo el efecto, y su luz curaba a sus amigos en cuanto eran heridos por las llamas. El rey fantasma pagaba un alto precio por su esfuerzo, pues mientras él ponía su gran cabeza en posición para llenar la habitación con su fuego, Drift, que primero se le subió a la pata y luego fue ascendiendo hasta el cuello, encontraba una oportunidad para aporrear el cráneo del dragón. Una y otra vez, Muerte de Hielo caía con furia, haciendo explotar hueso, carne y escamas bajo cada golpe atronador. El feroz aliento del dragón cesó de repente con el último golpe de Drift. El rey fantasma se estremeció con tal fuerza que todos, Drift y Atrogate incluidos, salieron despedidos. La criatura dio un salto hacia atrás, hacia el otro extremo del patio. Signo de exclamación abierta, acabemos con él. Les gritó Haglaxley a todos. La verdadera que en ese momento parecía que el Dracolich estaba en las últimas, que un asalto concertado realmente podría derribar a la bestia. Y lo intentaron, pero sus armas, conjuros y proyectiles pasaban a través del rey fantasma sin consecuencia, porque de repente no quedaba nada tangible de la bestia, solo su forma dibujada en luz azul. Tibbledorf Puent salió a la carga de la base de Espíritu Elevado, rugiendo como solo un revientabuches podía hacerlo, y saltó con auténtico desenfreno para atravesar limpiamente a la bestia intangible e ir a caer sobre la hierba. Lo que resultó más significativo para Drift, mientras se disponía a seguir a Puent, fue la aparición de Genuigar al otro lado del patio. La pantera no cargó contra el rey fantasma.
con las orejas pegadas a la cabeza y presa de una inquietud nada propia de ella, Genuibar, que jamás temía nada, se volvió y salió corriendo. Drizzt se quedó boquiabierto. Miró a la bestia en la pradera, a Puent que corría alrededor de la forma luminosa, a veces incluso dentro de ella, golpeando sin efecto alguno. Entonces, de repente, no quedó nada visible del rey fantasma, ya que la bestia desapareció, se esfumó transformándose en nada. Se había ido. Los defensores vieron aquello conmocionados. Caderly se quedó mirando con estupor el lugar donde había estado la imagen blanco azulado y pensó en sus recuerdos de las profecías de Alaundo sobre ese año, 1385, el año del fuego azul. ¿Coincidencia o representación adecuada de una catástrofe de mayor envergadura? Antes de que pudiera ahondar más en sus contemplaciones, desde una habitación alejada en el interior de espíritu elevado, Catibrie lanzó un grito de absoluto terror. Cuarta parte. Especial-IMech 2 replace-me. El sacrificio. El sacrificio. Reconocer que estás completamente indefenso, más que bajarte los humos, te deja abrumado. En las ocasiones en que alguien se da cuenta, en su foro interno, de que la fuerza de voluntad, la fuerza bruta o la técnica no bastan para superar los obstáculos a los que se enfrenta, que está indefenso frente a ellos, lo que sobreviene es una angustia mental devastadora. Cuando Ertu arrastró a Wulfgar al abismo, este quedó completamente abatido y sufrió múltiples torturas físicas, pero en las pocas ocasiones en las que fui capaz de convencer a mi amigo para que me hablara sobre esa época, lo que más destacaba en su relato era la indefensión. Por poner un ejemplo, el demonio le hacía creer que era libre y que estaba viviendo con la mujer a la que amaba, para a continuación asesinarlos a ella y a los hijos imaginarios de ambos ante la mirada impotente de Wulfgar. Aquellas torturas le dejaron a Wulfgar hondas y perdurables cicatrices. Durante mi infancia en Menzoberranzan me enseñaron algo que todos los drow varones deben saber. Mi hermana Briza me llevó hasta el borde de la caverna que era nuestro hogar, donde esperaba un gigantesco elemental de tierra. La bestia llevaba un arnés y Briza me tendió una de las riendas. Sujétalo, me dijo. No comprendí bien por qué, pero cuando el elemental dio un paso atrás, me arrancó la cuerda de las manos. Por supuesto, Briza me golpeó con el látigo, y estoy seguro de que disfrutó haciéndolo. Sujétalo, volvió a decir. Cogí la cuerda y me preparé. El elemental volvió a dar un paso atrás y yo salí volando tras él. Ni siquiera era consciente de que yo existía, o de que estaba tirando con todas mis exiguas fuerzas para tratar de impedir que se moviera. Briza me miró con el ceño fruncido mientras me informaba de que tendría que intentarlo de nuevo. Yo decidí que superar aquella prueba era cuestión de inteligencia, así que en vez de prepararme simplemente para el tirón, enrollé la cuerda alrededor de una estalagmita cercana, mientras Briza sentía con gesto de aprobación, y clavé los talones en el suelo. El elemental dio un paso atrás al recibir la orden y me golpeó contra la piedra como si fuera un simple trozo de pergamino arrastrado por un vendaval. El monstruo no aminoró el paso, ya que ni siquiera se dio cuenta. En ese momento, comprendí mis limitaciones, sin que me cupiera duda alguna. Comprendí mi impotencia. Entonces, Briza sujetó al elemental con un conjuro y lo desterró con un segundo conjuro. Lo que ella trataba de demostrarme era que la magia divina de Yod superaba tanto la fuerza bruta como la técnica. Aquello no era más que otra técnica de subyugación utilizada por las matronas que ostentaban el poder, para hacer comprender a los varones de Menzoberranzan, especialmente a aquellos que gozaban del favor de Yod, su bajo estatus, su inferioridad. Para mí, y sospecho que para muchos de mis congéneres, aquella elección tuvo más de personal que de social, ya que fue mi primera experiencia real frente a una fuerza que escapaba totalmente a mi fuerza de voluntad y a mi control. El hecho de que le intentara con más energía, o de que fuera más listo, no cambiaría en absoluto el resultado. El elemental hubiera retrocedido un paso sin ningún impedimento, sin importar cuánto empeño le pusiera yo. Si dijera que aquello me bajó los humos, me quedaría corto. En aquella oscura caverna aprendí la primera verdad de la mortalidad y de la carne mortal y ahora vuelvo a sentir esa terrible e insuperable impotencia. Cuando miro a Catibrie, sé que no seré capaz de ayudarla. Todos soñamos con ser héroes, con encontrar la solución y triunfar sobre la adversidad. Y todos creemos, hasta cierto punto, que nuestra voluntad puede superar cualquier cosa, y la resolución y la templanza pueden conducirnos a grandes hazañas, y es así, al menos hasta cierto punto. La muerte es la máxima barrera, y cuando alguien se enfrenta a una muerte inminente, ya sea la suya o la de un ser querido, un ser mortal la afrontará sobre todo con la máxima humildad. Todos creemos que podemos vencer a esa plaga, o a esa enfermedad, en el caso de que nos afectara, con pura fuerza de voluntad.
Es una defensa mental habitual frente a lo que sabemos que es inevitable para todos nosotros. Es entonces cuando me pregunto si la peor realidad de una muerte lenta es la sensación de que lo que suceda en tu cuerpo escapa a tu control. En mi caso, el dolor que siento cada vez que miro a Katy Brie tiene muchas facetas, y no es la menos importante mi propia sensación de impotencia. Me niego a aceptar las miradas que Cadell y Harlax le intercambiaron, y que expresaban lo que sentían y pensaban. No pueden tener razón al creer de forma tan evidente que Katy Brie está más allá de cualquier ayuda que podamos prestarle, y con toda seguridad condenada. Exijo que estén equivocados. Aún así, sé que no lo están. Quizás solo lo sé porque temo más que nada en el mundo que tengan razón, y si la tienen no sabré cómo superarlo. No puedo decirle adiós a Katy Brie, porque temo que ya lo haya hecho. Y de este modo, en los momentos de debilidad, pierdo la fe y sé que tienen razón. He perdido para siempre a mi amada, mi mejor amiga, y aquí vuelve a aparecer mi cabezonería, ya que mi primer impulso fue escribir probablemente para siempre. Soy incapaz de admitir la verdad, y sin embargo, la admito. A menudo he visto a mis amigos regresar tras estar al borde de la muerte, a Bregnor a espaldas de un dragón, a Gunfgar del abismo, a Katy Brie desde el plano de la sombra de Tartarus. Hemos triunfado tantas veces frente a la adversidad. Al final siempre salimos bien parados. Pero no es cierto. Y quizá la broma más pesada sea la confianza y la seguridad que han inspirado en mis amigos, los compañeros del salón, la buena suerte y las grandes hazañas que hemos conseguido. Así, cuando finalmente una tragedia inevitable nos golpea, su cruda realidad es aún peor. Miro a Katy Brie y me doy cuenta de mis limitaciones. Mis fantasías de salir triunfante de cualquier situación se estrellan contra rocas inmóviles y punzantes. Quiero salvarla, pero no puedo. La miro, vagando, perdida, y en los momentos en los que estoy dispuesto a aceptar que este estado es permanente, tengo menos esperanzas de salir victorioso y más de... Apenas puedo pensar en ello. ¿Deberás de verme reducido a albergar como única esperanza que esta mujer a la que amo muera rápidamente y sin dolor? Y seguro que la batalla sigue desarrollándose a nuestro alrededor, en este mundo que se ha vuelto loco. Y volveré a utilizar mis cimitarras en una lucha que, según me temo, tan solo acaba de empezar. Y volverán a necesitarme para mediar entre Bruenor y Harlaxle, Cadell y Harlaxle. No podré escabullirme para estar a solas con mi dolor y mi tristeza, cada vez mayores. No puedo abandonar mis responsabilidades para con los que me rodean. No obstante, todo ha dejado de tener importancia de un modo repentino. Sin Katy Brie, ¿qué sentido tiene luchar? ¿Por qué vencer al Dracolich si el resultado no va a cambiar, si al final estaremos todos condenados? ¿Acaso no es totalmente irrelevante lo que a nosotros nos parece importante, en el marco de los milenios y el multiverso? Este es el demonio de la desesperación, surgido de la impotencia. Es más profundo que la indefensión creada por el oscuro aliento del dragón de la sombra tiniebla brillante. Más que la lección de las matronas Drows. Y es que la pregunta, ¿qué sentido tiene? Es la más insidiosa y destructiva de todas. Debo negarlo. No puedo resignarme a ello, por mi propio bien y el de los que me rodean, y, sí, por el bien de Katy Brie, que no me permitiría rendirme ante tal idea. Realmente este torbellino interior me pone más a prueba de lo que podría hacerlo cualquier demonio, dragón u horda de orcos hambrientos. Y es que mientras este oscuro momento me muestra la inutilidad de mis esfuerzos, también me exige que tenga fe en que existe un mundo más allá de este torbellino de muerte, que hay un lugar donde una comprensión y una comunión universales están por encima de esta existencia pasajera. Eso, o todo no pasa de ser una triste broma. Drift Dourden, capítulo 24. Vagando entre tinieblas. ¿Cómo voy a decirte algo que no sé? Gruñó Iván, ayudando a Temberle a incorporarse. Pensé que podrías saberlo. Tartamudeó el hombre. Eres un enano, añadió secamente Annalisa. Signo de exclamación abierta, él también lo es. Dijo Iván, irritado mientras señalaba con el dedo a Pickle. Su expresión obstinada desapareció cuando volvió la mirada hacia los hermanos Bonaduce, que lo miraban, escépticos. Sí, ya lo sé, coincidió Iván, suspirando exasperado. Signo de exclamación abierta, Dudaz. Dijo Pickle, y con un significativo y bronco carraspeo se apartó del grupo. Debo reconocer que es endiabladamente bueno en los túneles más altos, dijo Iván en defensa de su hermano. Cuando las raíces sobresalen, habla con ellas, y esas malditas cosas le responden. La situación actual, le recordó Rorik, acercándose para unirse a la conversación, es que la gente está harta de túneles y cada vez más nerviosa. Preferirían estar ahí fuera, en Carradón, ¿verdad? Replicó Iván en un tono sarcástico que no dejaba lugar a dudas.
Pero para sorpresa de todos, Rorik ni siquiera pestañeó. Precisamente eso es lo que están diciendo, informó a los demás. Y se están olvidando de lo que nos persiguió hasta aquí en un principio, dijo Temberle, pero Rorik meneaba la cabeza a cada palabra. No se están olvidando de nada. Y, de todas formas, hemos estado luchando contra los mismos monstruos en los túneles. Desde posiciones defendibles, en un terreno que elegimos nosotros, dijo Annalisa, ante lo cual Rorik se encogió de hombros. Signo de interrogación abierta. ¿Creéis que podríais encontrar el camino de regreso hasta los túneles que están cerca de Carradón? Les preguntó Iván a Temberle y a Annalisa. No puedes. Comenzó a decir Temberle, pero Annalisa lo interrumpió. Podemos, dijo ella. He ido marcando los túneles en varias intersecciones. Estoy segura de que podemos volver a un lugar próximo al punto de partida. Podría ser nuestra mejor opción, dijo Iván. No, dijo Temberle. No sabemos si todavía hay algo ahí, muchacho, le recordó Iván, pero sí sabemos lo que nos espera en las montañas, y sé que no viste nada del tamaño de ese maldito dragón en Carradón, o ya estarías muerto. Lo que quiero es darte más oportunidades. Y dármelas también a mí. Pero no conozco otro camino para salir de estos túneles, y por donde vine no se puede escalar. En cualquier caso, tampoco escalaría por ahí para volver. Temberle y Annalisa se miraron con preocupación, y ambos dirigieron la vista al otro lado de la sala, iluminada por antorchas, hacia los demacrados refugiados. Se sintieron abrumados por el peso de la responsabilidad, ya que sus decisiones afectarían a todos los que estaban en aquella cámara, quizá de manera fatal. De todos modos, no os corresponde a vosotros elegir, vociferó instantes más tarde, como si les estuviera leyendo el pensamiento, aunque lo estaba viendo claramente en la expresión de sus rostros. Habéis hecho bien en sacar a esta gente de Carradón, y me aseguraré de contárselo a vuestros padres cuando volvamos a Espíritu Elevado. Pero ahora estoy yo aquí, y la última vez que me molesté en echar un vistazo, vi que tengo un rango superior y más experiencia que vosotros dos juntos. No podemos quedarnos aquí abajo. Tu hermano tiene razón en eso. Si todos fuésemos de la estirpe de los enanos, nos limitaríamos a ampliar algunos agujeros, a levantar algunos muros, y llamaríamos hogar a este lugar, y listo. Pero no lo somos. Tenemos que salir de aquí, y no puedo conduciros al exterior a menos que volvamos por donde vinisteis. Pero ahí tendremos que luchar, le advirtió Annalisa. Signo de exclamación abierta, razón de más para ponernos en marcha, entonces. Dijo Iván con una sonrisa que dejó ver sus grandes dientes. Así que volvieron atrás por el mismo camino, y cuando no estaban seguros de si debían ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ya que las marcas de Annalisa estaban incompletas o apenas resultaban legibles, usaban la imaginación y seguían adelante. Y cuando se equivocaban, rehacían el trecho a paso ligero, siguiendo las bruscas órdenes de Iván Rebolludo. A pesar de que gritaba, aportaba un entusiasmo muy necesario, lleno de promesas optimistas. Su actitud enérgica resultó contagiosa, y el grupo avanzó mucho aquel día. El segundo marchó igual de bien, salvo por un desvío inusualmente prolongado que casi acabó con Iván cayendo a un profundo foso, ya que estaba empeñado en liderar la marcha. Al tercer día comenzaron a andar más despacio y a hablar más bajo. Aún así siguieron adelante, ya que no tenían otra elección. Cuando escucharon el eco de los gruñidos de los monstruos procedentes de túneles lejanos, a pesar de encogerse de miedo ante la perspectiva de tener que volver a luchar, albergaron la esperanza de que tales sonidos significaran que ya estaban cerca del final de su tormento en la antípoda oscura. Estaban hambrientos y sedientos, ya que apenas habían comido unos cuantos hongos y algunos peces de las cavernas, y la mayor parte del agua que habían encontrado era demasiado fétida como para ser potable, pero respiraron hondo y siguieron adelante. Al torcer la esquina de uno de los pasadizos, en un lugar donde el túnel se abría a una sala más amplia, divisaron a sus enemigos. No eran monstruos no muertos, sino las reptantes bestias carnosas que Iván conocía también y que los avistaron a ellos al mismo tiempo. Iván Rebolludo, consciente de que había puesto en peligro a aquellas gentes pobres y desesperadas, incluidos los queridos hijos de Caderly, se lanzó rápidamente a la carga. Lo impulsaba la furia, y el empeño por no ser él el causante del desastre le daba fuerzas renovadas. El enano golpeó al enemigo, que avanzaba hacia ellos, como una enorme roca contra la corriente. Las bestias reptantes le rodearon, pero los que estaban más cerca estallaron bajo el peso de la poderosa hacha de Iván. Por su flanco izquierdo, llegaron Temberle y Annalisa, lanzando tajos con la espada el uno y una ráfaga de golpes la otra, y por la derecha aparecieron Piquel y Rorik. Este último intentó lanzar un conjuro, y cuando falló estrepitosamente,
cogió la daga que llevaba al cinto y se alegró de que lo hubieran enseñado a luchar igual que a sus hermanos. La cachiporra de Piquel no poseía ya ningún brillo mágico, ni encantamiento alguno que añadiera fuerza a sus golpes, pero, al igual que su hermano, había encontrado un lugar en su interior lleno de ira, un lugar donde no luchaba solo por sí mismo, sino por otros que a duras penas podían defenderse de aquellos enemigos. Signo de exclamación abierta ¡Oh! Gritaba una y otra vez, subrayando cada grito con un golpe en la cabeza de una de las bestias reptantes. Cierto era que solo podía golpear con una mano, y que estaba utilizando un arma desprovista de su encantamiento habitual, pero las bestias reptantes iban cayendo una tras otra, o salían despedidas hacia atrás, y quedaban agonizando entre espasmos con el cráneo hecho pedazos. Con aquella proa andante formado por 5 luchadores expertos, los abatidos refugiados siguieron avanzando mientras hacían retroceder a sus enemigos. Iván les impedía minorar la marcha y cerrar filas, o salir huyendo por donde habían venido, y no con palabras, sino porque no parecía dispuesto a detenerse o darse la vuelta. Parecía como si no le importara que los que lo estaban flanqueando y apoyando pudieran seguirle el ritmo. Para él aquello no era cuestión de táctica, sino de ira por todo ello, por el dragón y el peligro que acechaba a los hijos de Caderly, por la frustración de su hermano, que se sentía abandonado por su dios, por la inseguridad que había invadido su hogar. Su hacha se movía de izquierda a derecha, sin siquiera intentar defenderse. Ni un brazo intentando detenerlo ni una criatura saltando sobre él evitaban que siguiera lanzando tajos a diestro y siniestro. Cercenaba los brazos que lo agarraban, y más de una criatura saltó sobre él solo para ganarse un cabezazo o un golpe en la cara con la empuñadura del hacha. Entonces, mientras la estúpida criatura se desplomaba de forma inevitable, Iván la pateaba y le escupía, y finalmente le abría la cabeza en dos con aquella monstruosa arma de 2 filos que empuñaba. Siguió avanzando sobre el suelo resbaladizo por la sangre y las vísceras, masa gris y trozos de carne. Dejó a los demás demasiado atrás, y lo atacaban bestias reptantes desde todos los ángulos, incluso por la espalda. Bestias que seguían muriendo alrededor del enano. Intentaban asirlo y clavarle las garras. Toda parte de Iván que no estuviese cubierta por la armadura estaba ensangrentada, y las criaturas morían con mechones de su pelo amarillo entre los largos dedos. Pero él no aminoró la marcha, y descargaba los golpes incluso con más fuerza y con más rabia. Muy pronto, hasta las más estúpidas se dieron cuenta de que debiera alejarse de él, de modo que Iván podría haber atravesado caminando la sala sin que lo atacaran. Fue entonces, y solo entonces, cuando se giró para ayudar a los demás. La lucha continuó durante largo rato, hasta que los brazos les dolían cada vez que hacían oscilar las armas, hasta que todos los refugiados se quedaron sin aliento mientras se esforzaban por continuar luchando. Y continuaron, y las bestias reptantes seguían muriendo una tras otra. Cuando por fin se acabó, y lo que quedaba del extraño enemigo salió huyendo por los túneles laterales, dejando la enorme sala llena de sangre y cadáveres, las filas de los refugiados no habían sufrido demasiadas bajas. Pero si aquella batalla tenía un final, ninguno de ellos era capaz de verlo. Signo de exclamación abierta a Carradón. Les indicó la indomable Annalisa a Iván y Piquel, alzando la voz para que todos pudieran oírla, y esperando contra todo pronóstico que su optimismo fingido fuera contagioso. Ella sabía, al igual que los demás, que la escasez de comida, las constantes batallas, la falta de luz diurna, el olor a muerte y el llanto por tantas pérdidas habían agotado al grupo. Iván les había dado un respiro transitorio. Su tono atrevido, confiado, y su falta de miedo los habían animado temporalmente. Signo de exclamación abierta. Tendremos que pelear a cada paso que demos. Se quejó uno de los pescadores, que estaba sentado sobre una roca, con el rostro lleno de sangre, la suya y la de alguna bestia reptante, y bañado por las lágrimas. Me rugen las tripas y me duelen los brazos. Signo de exclamación abierta. Y no hay nada más que oscura muerte por donde vinimos. Le gritó otro, y comenzó una nueva discusión. Sácanos de aquí, les susurró Annalisa a Iván. Ahora, no enterraron a sus muertos bajo montones de pesadas piedras, ni hicieron planes formales con respecto a los heridos, simplemente ofrecieron sus hombros como soporte y avanzaron a rastras. Poco después de la batalla se pusieron en marcha, pero parecía que tardaban una eternidad en avanzar unos pocos centímetros. Si hemos de luchar de nuevo, dependerá de vosotros dos que ganemos o perdamos, les informó Iván a Temberley y Annalisa. No podemos avanzar demasiado deprisa, es cierto, pero tampoco podemos luchar más despacio si queremos sobrevivir. Todas las miradas estarán puestas en vosotros. Encontrad ese lugar en vuestro interior y sacad la fuerza que necesitéis. Los gemelos se miraron temerosos,
pero pronto se mostraron llenos de decisión. En otra cueva silenciosa que no estaba lejos de aquella en la que los Rebolludo, los hermanos Bonaduce y el resto de los refugiados se ganaban la victoria a pulso, la oscuridad absoluta se vio interrumpida por un punto azul brillante, que flotaba a casi 2 metros del suelo de piedra. Como si una mano invisible lo utilizara para dibujar, el punto se movió, cortando la oscuridad con una línea azul. Se quedó ahí flotando, crepitando con energía mágica durante unos instantes, y después pareció expandirse, pasando de ser bidimensional a tridimensional al formar una puerta brillante. Un joven Drow salió por ella, al parecer surgiendo de la nada. El guerrero, que llevaba en una mano una ballesta de mano y en la otra una espada, se deslizó en silencio hacia el interior de la sala, mirando atentamente de un lado al otro del pasadizo. Después de un rápido reconocimiento de la zona, se puso frente al portal, se enderezó y envainó la espada. Al ver la señal, otro elfo oscuro salió al pasadizo. Moviendo los dedos frenéticamente en el lenguaje silencioso de su raza, le ordenó al explorador que se situara tras la entrada mágica y se quedara vigilando. Salieron más Drows, asegurando la zona con movimientos metódicos, precisos y disciplinados. El portal crepitó y su brillo se hizo más intenso. Lo atravesaron más elfos oscuros, entre ellos Kinmuriel Oblodra, creador de la escisión dimensional psiónica. Un Drow que estaba junto a él comenzó a hablar en la lengua de signos, pero Kinmuriel, dando muestras de gran confianza, lo cogió por la mano y lo instó a expresarse en susurros. Signo de interrogación abierto. ¿Estás seguro de ello?, preguntó el Drow llamado Marib. «Estás siguiendo la recomendación y la petición de Jaglax», le contestó Balasune, el segundo Drow que había salido por el portal, que era un explorador de gran renombre. «Así que no, Marib, nuestro amigo no está seguro porque sabe que Jaglax le tampoco lo está. Este último siempre actúa como si estuviera seguro, por supuesto, pero toda su vida se ha basado en hacer apuestas arriesgadas, ¿no es cierto?». «Me temo que ese es precisamente su encanto», dijo Kinmuriel. «Y la razón por la que lo seguimos», dijo Marib, encogiéndose de hombros. «Lo seguís porque así lo acordasteis, y así lo prometisteis», les recordó Kinmuriel. Estaba claro que le incomodaba esa línea de razonamiento, o quizá estaba siendo condescendiente. Después de todo, tal vez Kinmuriel Oblodra era el único Drow lo bastante cercano a Jaglaxle como para comprender la verdad. Era posible que la apariencia de hacer siempre apuestas arriesgadas fuera la base del encanto de Jaglaxle, pero Kinmuriel sabía que todo era una farsa. Jaglaxle parecía estar arriesgándose constantemente, pero no solía tomar decisiones de las que no estuviera seguro. Esa era la razón por la que el lógico y pragmático Kinmuriel, que nunca se la jugaba, confiaba en Jaglaxle. No tenía nada que ver con su encanto, sino más bien con que las promesas de Jaglaxle se cumplían. «Por supuesto, puedes cambiar de opinión», le dijo por último a Marib, «pero no te lo aconsejo. A menos que prefiera verte muerto», comentó Balasune con una sonrisa maliciosa, y se alejó para asegurar el perímetro. «Sé que no estás cómodo con esta misión», le dijo Kinmuriel a Marib, y tanta empatía resultaba increíble, casi inexistente, viniendo del insensible y pragmático psiónico Drow. Durante la ausencia de Jaglaxle, cuando la banda había estado dirigida solo por Kinmuriel, Marib había sido seleccionado por él, y había ido ascendiendo en Bregandaerte. El joven mago gozaba del favor de Kinmuriel, y estaba entre los 3 miembros del tercer rango de la banda mercenaria, en la que Kinmuriel era el segundo al mando, sin lugar a dudas, y el líder indiscutible era Jaglaxle. Incluso habiéndose reducido la magia, que actualmente resultaba impredecible, el ingenioso mago seguía conservando el favor de Kinmuriel, ya que tenía multitud de objetos mágicos de gran poder y no era ningún principiante con la espada. Estaba bien entrenado, pues se había graduado en Melemactere, la escuela de los guerreros Drows, antes de ingresar en Sorcere, la academia para magos, y seguía teniendo grandes poderes, incluso en una época en la que el tejido estaba en decadencia. A continuación, Kinmuriel se quedó callado, y ordenó con un gesto que se interrumpieran el resto de las conversaciones mientras esperaba a que el resto de sus fuerzas de asalto cruzaran el portal y a que finalizaran todos los preparativos. Tan pronto como estuvo todo preparado, todas las miradas se centraron en él. «Ya sabéis por qué hemos venido», dijo con voz tranquila a los que lo rodeaban. «Debéis cumplir las órdenes sin excepción. Atacad con fuerza, tal y como os han ordenado, y solo como os han ordenado». El psiónico sabía que un número bastante elevado de los guerreros de Bregandaerte seguían estando confusos con respecto a su misión, e incluso algunos la rechazaban. No le importaba. Confiaba en que sus subordinados hicieran lo que les habían ordenado, ya que no hacerlo significaría enfrentarse a la ira no solo del mortífero Jaglaxle, sino de Kinmuriel, y nadie torturaba de forma más exquisita que los psiónicos.
40 soldados de Brigandaerte habían penetrado en los túneles que había bajo las montañas Copo de Nieve, no muy lejos de la destruida ciudad de Carradón. Comenzaron a salir en silencio, metódicos y mortíferos. Capítulo 25. La terrible verdad. El grito de triunfo tuvo un comienzo vacilante, entre un mar de miradas indecisas y escépticas. Y es que cuantos estaban en el exterior de espíritu elevado, los enanos que se encontraban en tierra, y los magos y sacerdotes que luchaban desde los balcones y los tejados, tan solo vieron aquella única imagen del gran Dracolit desapareciendo ante sus sorprendidos ojos, aparentemente desvaneciéndose en la nada bajo la brillante luz del sol que había conjurado Caderly. Podían estar seguros de que se había ido, y el asalto de sus esbirros también había acabado con la desaparición del gran dragón. Los magos ni siquiera se molestaron en disparar proyectiles mágicos a las hordas que comenzaban a retirarse, ya que estaban totalmente concentrados en el lugar vacío donde antes había estado el Dracolich. A continuación, aquel grito triunfal se convirtió en un coro de voces aliviadas. Se dirigieron entre aplausos, silbidos y gritos de alegría hacia el lugar donde la bestia había abandonado el campo, como si la gravedad la hubiera arrastrado. Las aclamaciones cobraron mayor fuerza, así como los gritos de alegría y esperanza. Los magos proclamaron que el mismo tejido quedaría reparado. Los sacerdotes gritaron, llenos de alegría, que podrían hablar de nuevo con sus dioses. Los vítores dirigidos a Caderly atravesaron las paredes, algunos lo proclamaban un dios, una deidad que podía hacer que el mismo sol descendiera sobre sus enemigos. Signo de exclamación abierta: teme todos a Caderly. Pero esto solo ocurría en el exterior de espíritu elevado. Aquella euforia la sentían todos los que no podían oír los gritos de Catibrie. Drizzt adelantó a Caderly, a Danica e incluso a Bruenor con las tobilleras mágicas que le conferían mayor velocidad, a pesar de lo desesperado que estaba el rey enano por llegar hasta su hija. El drow atravesó los pasadizos con dificultad, saltó por encima de una barandilla, aterrizando en el quinto escalón de una escalera que subía, y corrió hasta el tercer piso, subiendo los escalones de 3 en 3. Para no tener que aminorar la marcha al torcer en las esquinas de los pasadizos secundarios, se golpeaba contra las paredes, y cuando llegó hasta su puerta, con el parche del ojo de Haglaxle en la mano, aparte de su cimitarra increíblemente equilibrada, la abrió con un golpe de hombro. Haglaxle lo estaba esperando, aunque Drizzt no fue capaz de adivinar cómo había conseguido el mercenario llegar antes que él a la habitación, y tampoco tenía tiempo para preguntárselo. Catibrie estaba acurrucada contra la pared del fondo y, aunque ya no gritaba, temblaba de puro miedo. Se cubría la cara con los brazos levantados, y pudo ver entre ellos que tenía los ojos increíblemente abiertos. Fue hacia ella de un salto, pero Haglaxle lo detuvo tirando de él hacia atrás. Signo de exclamación abierta el parche. Le advirtió. Drizzt tuvo el suficiente sentido común como para detenerse un momento y ponerse el parche mágico, dejando caer a muerte de hielo al suelo al mismo tiempo. Fue hacia su amada y la envolvió en un gran abrazo, tratando de calmarla. Catibrie no parecía menos asustada cuando los otros 3 llegaron instantes después. Signo de interrogación abierta. ¿De qué se trata?, preguntó Bruenor a Caderly y Haglaxle. Haglaxle tenía sus sospechas, y comenzó a responder, pero se interrumpió y meneó la cabeza. Realmente, ni él ni Caderly tenían pruebas tangibles, y todos dirigieron la vista hacia Drizzt, que tenía el ojo el que no estaba cubierto por el parche, como el de su mujer, desmesuradamente abierto por el miedo. No habían destruido al rey fantasma, al menos eso resultaba obvio para Drizzt mientras abrazaba fuertemente a Catibrie y se deslizaba hacia el interior del foso de desesperación en el que estaba aprisionada. Sus ojos se posaron sobre aquel mundo extraño. Permaneció brevemente en una sombra grisácea del mundo que lo rodeaba, en un terreno montañoso que era una imitación de las montañas Copo de Nieve en el páramo sombrío. El rey fantasma estaba ahí. En la planicie que se extendía frente a Catibrie, el Dracolich se revolvía y rugía de forma desafiante y dolorida. Sus huesos parecían más blancos, y su piel, en los puntos donde las escamas habían caído, presentaba un color rojo intenso, moteado con enormes ampollas. La bestia, que había recibido quemaduras de la luz sagrada, parecía estar fuera de sí a causa del dolor y la furia, y a pesar de que acababa de enfrentarse a él en la batalla, Drizzt no se podía imaginar lo que sería enfrentarse a él en ese momento tan horrible. Caderly había herido profundamente a la bestia, pero Drizzt pudo ver con facilidad que las heridas no eran mortales. De hecho, ya parecía estar curándose, y precisamente eso era lo más aterrador de todo. La bestia se encabritó, mostrándose en toda su diabólica gloria, y comenzó a girar, cada vez más deprisa,
mientras de su cuerpo en movimiento surgían sombras que eran como brazos demoníacos de oscuridad. Estos se extendieron por la planicie, atrapando a las bestias reptantes que se arrastraban por doquier, las cuales emitían un único grito antes de morir. Drizzt jamás había presenciado nada igual, y se concentró únicamente en una pequeña parte de aquel espectáculo. Por el bien de su salud mental debía mantener una distancia emocional con respecto al enlace, que era Catti-Brie. El rey fantasma estaba extrayendo energía vital de cualquier cosa que estuviera a su alcance, les robaba la fuerza vital a las bestias reptantes y utilizaba esa energía para curar sus enormes heridas. Drizzt sabía que el monstruo pronto estaría completamente recuperado, y entonces, el rey fantasma regresaría a espíritu elevado. Haciendo un gran esfuerzo, y con enormes dosis de remordimiento, el drow se apartó de su amada esposa. No podía consolarla. Ella ni siquiera era capaz de sentir su abrazo ni de oír sus dulces palabras. Debía volver con sus compañeros y advertirles. Finalmente, consiguió soltarla, para a continuación romper el vínculo mental con ella. El esfuerzo lo dejó tan agotado que se desplomó sobre el suelo de la habitación. Notó que unas manos fuertes lo sostenían y lo incorporaban mientras lo conducían hasta el borde de la cama para que se sentara. Drizzt abrió los ojos y retiró el parche. Signo de exclamación abierta. ¿Va? ¿Le ha dado otro de sus ataques? Preguntó a Trogate, que acababa de llegar a la puerta junto con Tibuledorf Puent. No contestó Caderly, que estaba con la vista fija en Drizzt. Todas las miradas se posaron en el sacerdote, y algunos, especialmente Danica, dejaron escapar un grito ahogado, sorprendidos al verlo. Ya no era joven. Durante años, a los que visitaban por primera vez espíritu elevado les costaba bastante aceptar el aspecto de Caderly Bonaduce, el sacerdote consumado y venerable, cuyas increíbles hazañas abarcaban décadas y que parecía tan joven como sus hijos. Pero aquella juventud se había disipado ante las miradas incrédulas de los tres enanos, los dos drows y su propia esposa. Caderly parecía tener al menos unos 50 años, si no más. Tenía la piel flácida, los hombros algo cargados, y sus músculos comenzaron a mermar a ojos vista ante la mirada atónita de los demás. Parecía más viejo que Danica, más viejo de lo que realmente era, más cerca de los 60 que de los 50. Caderly dijo Danica con voz ahogada. El sacerdote consiguió esbozar una sonrisa y alzó la mano para acallar las voces de todos. Pareció estabilizarse, y finalmente, adoptó la apariencia de un hombre de unos 50 años, una edad no muy superior a la real. Humanos, gruñó a Trogate. La magia de la catedral, dijo Harlaxle, de la catedral herida. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es lo que sabes? Le espetó Danica al mercenario drow. La verdad, dijo Caderly, y Danica se volvió hacia él, se acercó, y este le permitió abrazarlo. Mi juventud, mi salud, están contenidos entre los muros de espíritu elevado, les explicó. La bestia la ha herido. Nos ha herido a todos. Rió, impotente, y es seguro que me ha herido a mí. La arreglaremos, dijo Danica sin aliento. Pero Caderly meneó la cabeza. No se puede hacer con maderas, clavos y piedra, dijo. Entonces, Denethor te ayudará a arreglarla, dijo Harlaxle, atrayendo hacia sí miradas desconfiadas ante su inesperada compasión. Caderly comenzó a menear la cabeza. A continuación, miró al drow y asintió, ya que no era el momento de mostrarse pesimistas. Pero antes debemos prepararnos para el regreso del rey fantasma, comentó Harlaxle, e hizo que los demás dirigieran la vista hacia Drizzt Do'Urden, que estaba sentado en la cama mientras miraba, apesadumbrado, a Catti-Brie. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es lo que ella ve, elfo? Preguntó a Trogate. ¿Qué es lo que recuerda esta vez? No es un recuerdo, susurró Drizzt, que apenas podía articular palabra. Está encogida de miedo ante la furia del rey fantasma. En el páramo sombrío, le dijo Caderly, y Drizzt asistió. Está ahí, con toda su furia desatada, curando sus heridas, dijo el drow, que parecía muy apenado, indefenso ante la visión de su esposa perdida y aterrorizada. No podía llegar hasta ella ni ayudarla. Tan solo podía mirarla y rezar para que Catti-Brie encontrase el modo de salir de la oscuridad. Durante un breve instante, a Drizzt Do'Urden le dio por pensar que quizás su mujer estuviera mejor muerta, ya que parecía que su tormento no tenía fin. Se retrotrajo a aquella tranquila mañana de camino hacia Luna Plateada, cuando, a pesar de los problemas con las formas que reviste la magia, todo parecía ir mejor que nunca en su mundo, junto a la mujer a la que amaba. Habían pasado tan solo 10 días desde que aquella hebra mágica suelta había descendido sobre Catti-Brie y se la había arrebatado a Drizzt, pero a él, sentado en aquella cama, tan cerca y a la vez tan lejos de su esposa, le parecía que había pasado una eternidad. Cuando miró a sus compañeros,
Se dio cuenta de que todo aquel dolor y confusión se veían en la expresión de su rostro. Bruenor estaba en la puerta, temblando de ira, mientras las lágrimas empapaban sus mejillas peludas, y con los puños tan cerrados que podría haber roto piedras tan solo con apretarlas. Estudió a Danica, que estaba igual de preocupada por el dilema de su propio esposo, pero aún así se molestaba en echar miradas de soslayo a Cadeli, que estaba a su lado, y a Drizzt, mostrando el mismo miedo y simpatía por ambos. Harlax le apoyó a Drizzt la mano en el hombro. Si hay algún modo de traerlo de vuelta, lo encontraremos, le prometió, y Drizzt sabía que hablaba muy en serio. Cuando el elfo dirigió la mirada hacia Bruenor, vio que el enano se había dado cuenta de que Harlax le estaba siendo sincero. Pero ambos también sabían que no serviría de nada. Se está curando, y volverá, dijo Cadeli. Debemos prepararnos lo más rápidamente posible. Signo de interrogación abierta. ¿Con qué propósito?, preguntó una voz desde el pasillo, y todos se giraron para ver a Ginancia y a los demás, que estaban ahí de pie. El que había hablado era un mago que tenía un brazo pegado al cuerpo, ya que la manga de su túnica había quedado hecha jirones y éste se había marchitado, quedando reducido a piel seca y huesos. Uno de los barridos de cola del Dracolit lo había alcanzado en ese punto. Si volvemos a derrotarlo, ¿acaso no regresará al lugar del que habláis para curarse?, preguntó Ginance. Cadeli hizo una mueca ante la pregunta aplastante que había formulado aquella ayudante de natural normalmente tan optimista. Todos comprendieron el significado de la mueca de Cadeli, Drizzt especialmente, ya que la verdad sin tapujos contenida en el comentario de Ginance era innegable. ¿Cómo podía vencer a una bestia que podía retirarse tan rápidamente y curarse con tanta facilidad, tal y como Drizzt había visto al abrazar a Catebrie? Encontraremos el modo, prometió Cadeli. Enfrente de espíritu elevado, en la vieja estructura que correspondía a la biblioteca edificante, luchamos contra un vampiro. Aquella criatura también podía escapar del campo de batalla si esta le era desfavorable. Pero encontramos el modo. Signo de exclamación abierta. Sí, tus enanos metieron a esa cosa gaseosa dentro de un fuelle. Aulló Tibledorf Puent, que había obligado a Iván Rebolludo a contarle la historia una y otra vez en la época que este y Piquel habían pasado en Mithril Hall. Y lo echaron a un arroyo bajo la luz del sol. Signo de interrogación abierta. ¿Qué estás diciendo?, inquirió Atrogate, intrigado e impresionado. ¿Es cierto eso? Lo es, confirmó Cadeli, y le guiñó el ojo al resto de la pandilla, que se alegró de tener aquel alegre respiro. Signo de exclamación abierta. Guajaja, rugió Atrogate. Estoy pensando que necesitamos una canción para eso. Sin embargo, las expresiones de quienes los rodeaban, sobre todo de los que estaban en el pasillo, no cambiaron demasiado, ya que la gravedad de la situación pronto les estropeó el respiro. Debemos prepararnos, volvió a decir Cadeli cuando se hizo un silencio incómodo. O deberíamos abandonar este lugar rápidamente, dijo el mago del brazo marchito. Deberíamos dirigirnos a toda prisa hacia Puerta de Baldur, o a alguna otra gran ciudad a la que la bestia no se atreva a acercarse. Signo de exclamación abierta. En la que un ejército de arqueros la matará antes de que pueda valerse de su inteligente retirada. Resonó otra voz al otro lado de la puerta de la habitación. Drizzt observó a Cadeli mientras ocurría todo aquello, a medida que las voces a favor de la retirada elevaban el tono y se volvían cada vez más insistentes, y comprendió el torbellino interior del sacerdote. Cadeli no podía estar en desacuerdo con la lógica de una rápida retirada y huir lejos de aquel lugar aparentemente condenado. Pero no podía irse. El daño que espíritu elevado sufriera se manifestaría en su cuerpo. Además, Cadeli y Danica no podían alejarse mucho, ya que sus hijos todavía estaban desaparecidos y podrían estar ahí fuera, o en Carradón. Drizzt miró a Bruenor en busca de consejo. Yo no me voy, dijo sin dudarlo el rey enano, imponiéndose al resto de los ahí reunidos. Que vuelva esa bestia, que la haremos pedazos. Eso es una estupidez. Comenzó a argumentar el mago del brazo marchito. Pero la expresión en el rostro de Bruenor terminó con el debate antes siquiera de que hubiera comenzado, e hizo palidecer al hombre como si estuviera ante el mismísimo Dracolich. Yo no me voy, volvió a decir Bruenor, a menos que sea para ir en busca de los hijos de Cadeli, o de mi amigo perdido, Piquel, que permaneció conmigo y con mi pueblo en los momentos más duros. Ha perdido a su hermano, según me ha dicho Lady Danica, pero no va a perder a sus amigos de Mithril Hall. Entonces, moriré, se atrevió a decir alguien desde el pasillo. Todos moriremos, replicó Bruenor. Algunos ya están muertos, aunque no lo sepan. Y es que cuando echas a correr y dejas a tus amigos atrás, te aseguro que estás muerto. Alguien comenzó a rebatirlo, pero Cadeli exclamó, signo de exclamación abierta. Ahora no es el momento. Era tan raro ver al sacerdote elevar la voz de aquella manera que todas las conversaciones se interrumpieron.
Evaluad los daños, les ordenó a todos, contad a los heridos. Y a los muertos añadió entre dientes el mago del brazo marchito. Y a los muertos concedió Cadeli. Id y aprended, pensad, y que sea deprisa. Miró a Drift y le preguntó, ¿cuánto tiempo tenemos? Pero el Drow simplemente se encogió de hombros. Deprisa, volvió a decir Cadeli. Y los que quieran irse que organicen sus carretas lo más rápidamente posible. No sería bueno que el regreso del rey fantasma los pillara en la carretera. Con su sombrero gigante en la mano, Jaglax le entró en las dependencias privadas de Cadeli y Danica, que estaban sentados frente al escritorio del sacerdote mientras observaban cada paso que daba. Me sorprendes, los saludó Cadeli. Tú sorprendes a todos los que te rodean con esa nueva magia que has encontrado, contestó Jaglaxle, y cogió la silla que Danica le había indicado, junto a ella y frente a Cadeli. No, dijo Cadeli. No he encontrado ninguna magia nueva, sino que ella me ha encontrado. Ni siquiera soy capaz de explicarla, así que, ¿cómo voy a reclamar su posesión? No sé de dónde viene, o si estará ahí cuando la necesite en la próxima crisis. Esperemos que sí, dijo Jaglaxle. En el exterior de la ventana meridional se oyó un alboroto de caballos relinchando y hombres dando órdenes. ¿Y si están marchando todos?, dijo Jaglaxle, incluso tu amiga Ginance. Le dije que se fuera, dijo Cadeli. Esta no es su lucha. Tú también huirías, si pudieras, dedujo Jaglaxle por el modo en que lo había dicho. Con un fuerte suspiro, Cadeli se puso de pie y fue hasta la ventana para observar lo que estaba sucediendo en el patio. Esta batalla ha confirmado un antiguo miedo, explicó. Cuando construí espíritu elevado, tejiendo la magia que Deneir permitió que fluyera a través de esta carcasa meramente mortal, me envejecí. A medida que la catedral se iba completando, me convertí en un hombre anciano. Ya nos habíamos dicho adiós, añadió Danica. Pensé que había llegado al final de mi vida, y estaba dispuesto a aceptarlo, ya que había cumplido mis obligaciones para con mi Dios. Hizo una pausa y miró a Jaglaxle con curiosidad. ¿Eres religioso?, preguntó. La única deidad a la que conocí mientras crecí es la única a la que hubiera preferido no conocer, contestó el Drow. Has visto mucho mundo, dijo Cadeli. No, contestó Jaglaxle. No sigo a ningún dios en particular. Pensé en entrevistarlos primero, para ver qué paraíso me ofrecerían cuando por fin deje esta vida. Danica frunció el rostro al oír aquello, pero Cadeli logró reírse. Típica ocurrencia de Jaglaxle. Eso es porque no me parece una cuestión seria. Signo de interrogación abierta, ¿no?, preguntó Cadeli con un gesto exagerado de sorpresa. ¿Qué podría ser más serio que descubrir lo que albergas en tu corazón? Sé lo que albergo en mi corazón. Quizá es que sencillamente no tengo ganas de encontrarle un nombre. Cadeli volvió a reír. Mentiría si te dijera que no lo comprendo. Y yo mentiría si me molestara en rebatir tu ignorancia, o sería un estúpido. Jaglaxle no es ningún estúpido, intervino Danica, pero me reservaré mi opinión acerca de lo anterior. Me hieres en lo más hondo, Lady Danica, dijo el Drow sonriendo ampliamente, con lo que Danica no pudo evitar sonreír también. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué no te has ido?, preguntó Cadeli sin tapujos. Jaglaxle sabía que esa pregunta era la razón por la cual la pareja lo había invitado a unirse a ellos. La carretera está despejada y nuestra situación es casi desesperada, pero te quedas. Jovencito. No tan joven, lo corrigió Cadeli. De acuerdo con mis estándares, serás joven cuando hayas cumplido más de 100 años, y tras haberte pasado otro siglo pudriéndote en la tierra, dijo Jaglaxle, pero hablemos de lo que importa. No tengo ningún lugar al que huir en el que ese rey fantasma no vaya a encontrarme. Me encontró en el norte, a las afueras de Mirabar. Y sabía que te encontraría con la misma facilidad con que me encontró a mí. Signo de interrogación abierta. ¿Y Artemis Entreri?, preguntó Danica, a lo que Jaglaxle se encogió de hombros. Hace muchos años que no hablo con él. Así que viniste aquí esperando hallar una respuesta a tu dilema, dijo Cadeli. El Drow volvió a encogerse de hombros. O para trabajar codo con codo y encontrar una solución a nuestro problema común, respondió. Y vine con poderosos aliados para nuestra causa. Signo de interrogación abierta. ¿Y no te sientes culpable al haber involucrado a Drift, Bruenor, Catibria y esa cosa, Puent, en una lucha tan desesperada?, preguntó Danica. ¿Los conducirías a una muerte casi segura? Se ve que tengo más fe en nosotros que la que tú tienes, señora, bromeó Jaglaxle, y se volvió hacia Cadeli. Fui totalmente honrado cuando les propuse a Bruenor y Drift que harían bien en traer a Catibria a este lugar, ya que sabía que muchas de las mentes más aventajadas de nuestro tiempo, sin duda, habrían venido a espíritu elevado en busca de respuestas.
¿Qué podría proporcionarnos más información acerca de la situación en que nos encontramos inmersos que el mal que aqueja a Catti-Brie? Creo que todo está conectado, incluso lo que respecta al rey fantasma, máxime cuando Drizzt nos acaba de decir que ella está viendo a la bestia en ese otro mundo en el que su mente está atrapada. Están conectados, coincidió Caderly, hablando antes de que Danica pudiera responder. Ambas son manifestaciones de la misma catástrofe. Podemos encontrar pistas acerca de una en la otra, dijo Harlaxle, y ya lo hemos hecho. Gracias a tu Dios que Catti-Brie está aquí, así hemos podido averiguar la verdad acerca de la derrota del rey fantasma, y saber que la bestia volverá. Si pudiera encontrar a mi Dios, le daría las gracias, respondió Caderly, secamente. Pero tienes razón, por supuesto. Así que, ahora que lo sabemos, Harlaxle, la bestia volverá entera, enfadada y con más conocimientos que en la anterior batalla. ¿Pretendes quedarte a luchar nuevamente con ella? Es el rumbo que mayores posibilidades me da de sobrevivir, espero, así que sí, buen señor Caderly, con tu permiso, a mí y a mi compañero enano nos gustaría librar a tu lado la próxima batalla. Concedido, dijo Danica, interrumpiendo a Caderly, y cuando lo miró le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Pero, ¿tienes alguna idea? Dicen que eres bastante listo. Signo de interrogación abierta. ¿Así que no has visto lo suficiente de mí como para juzgar tú misma? Le dijo, y con unos golpecitos en el pecho, le dio a entender que lo había herido en lo más hondo. Pues la verdad es que no respondió. Harlaxle estalló en carcajadas durante unos breves instantes. Debemos matarlo deprisa, eso seguro, dijo. No veo la manera de impedir que utilice su habilidad de caminar entre mundos, por lo que debemos derrotarlo de forma brusca y definitiva. Le dimos con todas las magias que pude conjurar, dijo Caderly. Tan solo espero poder volver a realizar algunos de esos conjuros. No creo que haya poderes más potentes a los que pueda acceder. Hay otros modos, dijo Harlaxle, y señaló con la cabeza hacia la ballesta de mano de Caderly y su bandolera. La disparé varias veces, le recordó Caderly. Y 100 abejas podrían picarle a un hombre sin obtener demasiados resultados, respondió el Drow. Pero estuve en un desierto donde había abejas del tamaño de un hombre. Créeme cuando te digo que no querrías saber lo que se siente cuando te pique una de esas. Signo de interrogación abierta. ¿A qué te refieres? Preguntó Danica. Mi compañero, Atrogate, es muy inteligente, y el rey Bruenor aún más, respondió Harlaxle. Signo de exclamación abierto. Ojalá Iván Rebolludo estuviera aún con nosotros. Dijo Caderly, como si expresara un deseo esperanzado, más que un lamento. Signo de interrogación abierta. ¿Armas de asedio? ¿Una balista? Preguntó Danica, y Harlaxle volvió a encogerse de hombros. Drizzt, Bruenor y su revientabuches también se quedan, informó el Drow a Caderly, y se levantó de la silla. Ginance y algunos otros se ofrecieron a llevarse a Catti-Brie, pero Drizzt se negó. Miró al sacerdote a los ojos al mismo tiempo que añadía, no tienen pensado perder. Deberían haber permitido que Catti-Brie se marchara, dijo Danica. No, respondió Caderly, y cuando ambos posaron la vista en él, lo vieron mirando por la ventana. Danica se dio cuenta de que, de repente, estaba sumido en sus pensamientos. La necesitamos, dijo en un tono de voz que indicaba que creía en lo que decía, aunque no sabía con certeza por qué. Signo de interrogación abierta. ¿En qué piensas, elfo? Inquirió Bruenor. El rey enano se puso detrás de Drizzt, que estaba de pie en un balcón que daba al patio de espíritu elevado, mirando atentamente hacia el bosque, que el Dracolich había destrozado a su paso. Drizzt se dio la vuelta para mirarlo y lo saludó con un gesto de la cabeza, pero no le dio ninguna otra respuesta, simplemente miró hacia el horizonte. Signo de exclamación abierta. Mi hija. Bruenor susurró, poniéndose a su lado. ¿Cómo podría Drizzt estar pensando en otra cosa que no fuera ella? Signo de interrogación. ¿Crees que la hemos perdido? Drizzt siguió sin decir nada. Debería bofetearte por perder la fe en ella, elfo, dijo Bruenor. El Drow volvió a mirarlo, y se encogió bajo aquella mirada sincera, ya que la tremenda confianza del enano había hecho que se desinflara su rebuconería. Entonces, ¿por qué nos quedamos? Logró preguntar Bruenor, y ese desafío abrió un último hueco en el irresistible razonamiento del Drow. Drizzt parecía confuso. Si no es para traer de vuelta a mi hija, ¿para qué estamos aquí? Explicó Bruenor. Signo de interrogación abierta. ¿Acaso tú abandonarías a un amigo en un momento de necesidad? Entonces, ¿por qué la seguimos teniendo aquí? Prosiguió Bruenor. ¿Por qué no la metemos en una de esas carretas que se están alejando para que la lleven a un lugar seguro? La mitad de ellos no lograrán salir vivos del bosque. Signo de exclamación abierta. Va. Eso no es en lo que estás pensando. Lo regañó Bruenor. Estás pensando en que encontraremos la manera.
que cuando matemos a ese dragón, también encontraremos la manera de traer de vuelta a mi hija. No me mientas, elfo, eso es exactamente lo que estás pensando. Es lo que espero, admitió Drift, no lo que pienso. No es lo mismo. Tengo esperanzas en contra de lo que me dice la razón. No será para tanto, o no la tendrías aquí, en el lugar donde es probable que muramos. Signo de interrogación abierta. ¿Acaso hay algún lugar seguro en este mundo? Preguntó Drift. Y hay algo más. Cuando el Dracolich comenzó a cambiar al otro plano, Genuibar salió huyendo. Si ese gato fuera más listo, habría salido corriendo antes, dijo Bruenor. Genuibar no teme a ninguna batalla, pero comprende el dilema que se crea cuando dos dimensiones se juntan. ¿Recuerdas cuando la torre de cristal del Valle del Viento Helado se derrumbó? Sí, dijo Bruenor, y se puso algo tenso. Y Panza Redonda cabalgó sobre el maldito gato hasta su casa. Signo de interrogación abierta. ¿Recuerdas el palacio del Pachapoc en Kalimport? Sí, una marabunta de gatos que seguía a Genuibar desde su lugar de procedencia. ¿En qué piensas, elfo? ¿En que tu gato podría llevarte hasta mi hija en el otro plano, y traeros de vuelta a los dos? No lo sé, admitió Drift. Pero, ¿crees que habrá alguna manera? Preguntó Bruenor con el tono más esperanzado que Drift había oído jamás a su amigo enano. Miró fijamente a Bruenor mientras sonreía. Signo de interrogación abierta. ¿Acaso no hay siempre alguna manera? Bruenor consiguió hacer un gesto de asentimiento, y mientras Drift volvía la mirada hacia lo que había al otro lado del balcón, él se quedó mirando los árboles. Signo de interrogación abierta. ¿Qué están haciendo? Preguntó Drift instantes después, cuando Tibbledorf Puente y Atrogate salieron del bosque llevando un pesado tronco a hombros. Si pretendemos quedarnos y luchar, entonces tenemos que estar decididos a ganar, dijo Bruenor. Pero, ¿qué es exactamente lo que están haciendo? Preguntó Drift. Tengo miedo de preguntárselo, admitió Bruenor, y ambos compartieron unas risitas momentáneas que les vinieron muy bien. Signo de interrogación abierta. ¿Vas a volver a sacar al maldito gato en esta batalla? Preguntó Bruenor. Tengo miedo de hacerlo. Lo que une estos mundos, al igual que lo que une la vida y la muerte, es demasiado impredecible. No querría perder a Gen igual que he perdido. Su voz se desvaneció, pero no tenía necesidad de terminar la frase para que Bruenor lo comprendiera. El mundo se ha vuelto loco, dijo el enano. Quizás siempre lo estuvo. No, no empieces a hablar así, lo reconvino Bruenor. Hemos tenido muchos buenos años y hemos tomado parte en muchas buenas acciones, y lo sabes. Incluso hicimos las paces con los orcos, dijo Drift, y Bruenor apretó la mandíbula y dejó escapar un pequeño gruñido. Eres todo un consuelo en los malos momentos, elfo, masculló. Drift sonrió todavía más, se enderezó y se desperezó. Vamos a quedarnos y luchar, amigo mío. Y otra cosa que vamos a hacer es ganar, dijo Bruenor. Puede ser que consigamos hacer volver a mi hija, o puede ser que no, pero pretendo volverme loco un rato. Le dio un puñetazo en el hombro a Drift. Signo de interrogación abierta. ¿Estás listo para matar un dragón para nosotros, elfo? Drift no contestó, pero la mirada que le dirigió, con ese fuego brillando en las pupilas violetas que el rey enano había visto tantas veces, hizo que Bruenor casi compadeciera al Dracolich. Abajo en el patio, Puente, que iba delante, tropezó, y los dos enanos cayeron uno encima del otro con su pesada carga. Si esos dos no nos matan antes con sus preparativos, ese dragón no va a volver a su escondite, afirmó Bruenor. Y si lo hace, pretendo encontrar una manera de perseguirlo hasta allí y acabar con él de una vez por todas. Drift asintió, y aunque estaba más que preparado para la batalla, se quedó algo intrigado ante aquella última declaración. Se llevó la mano a la bolsa que colgaba del cinto, donde guardaba a Genuibar, y se quedó pensando. Después de todo, había viajado por los planos con el felino. Signo de interrogación abierta. ¿En qué piensas, elfo? Preguntó Bruenor. Drift le dirigió otra vez esa mirada, tan llena de decisión y de ira contenida. Bruenor asintió y sonrió, igual de decidido y de enfadado. Signo de interrogación abierta. ¿Hay alguna manera de aprender? Le preguntó Danica a Caderly. Caderly movió la cabeza, pesaroso. Lo he intentado. Le he preguntado a Deneira cualquier conciencia que me sea posible encontrar. Ya no puedo seguir haciendo esto, admitió Danica. La mujer se desplomó sobre la silla y se cubrió la cara con las manos. Caderly acudió junto a ella en un segundo para abrazarla, pero tenía poco que ofrecer, ya que estaba igual de atormentado que ella. Sus hijos estaban ahí fuera, en algún lugar, quizás seguían vivos, pero lo más probable era que hubieran muerto. Tengo que volver a salir, dijo Danica, incorporándose y respirando profundamente, para calmarse. Tengo que volver a Carradón. Ya lo intentaste,
Y casi mueres, le recordó Caderly. El bosque no es menos. Signo de exclamación abierta. Ya lo sé. Le espetó Danica. Lo sé y me da igual. No puedo seguir aquí esperando. Signo de exclamación abierta. Yo no puedo ir. Gritó Caderly. Lo sé, dijo Danica con suavidad y ternura, después alargó la mano y le pasó los dedos por la mejilla. Estás atado a este lugar, lo sé. No puedes marcharte, porque si cae, tú también caerás, y nuestros enemigos ganarán. Pero yo me he recuperado de mis heridas y he alejado a la bestia por ahora. Caderly iba a interrumpirla, pero Danica lo hizo callar, poniéndole un dedo sobre los labios. Lo sé, amor mío, dijo. El rey fantasma volverá y atacará a espíritu elevado una vez más. Soy consciente. Y es una batalla que ansio, ya que veré a esa criatura destruida, pero nuestros hijos están ahí fuera. Fue Caderly quien terminó la frase. Están vivos. Lo sé. Si alguno de ellos hubiera caído, espíritu elevado hubiera notado la pérdida. Danica lo miró con curiosidad. Son parte de mí, igual que este lugar, intentó explicarle Caderly. Estoy seguro de que están vivos. Danica se relajó ligeramente y miró a su esposo. Comprendía que se sintiera confiado, pero sabía también que aquella confianza se basaba más en la necesidad de creer que sus hijos estaban vivos y en buen estado que en algo sustancial. No puedes quedarte aquí, dijo Caderly, tomándola por sorpresa, y ella se rió con los ojos muy abiertos. Estás a punto de librar la batalla más desesperada de tu vida, ¿y quieres que me vaya? Si el rey fantasma vuelve, hemos de derrotarlo. Caderly hizo una pausa, casi avergonzado. Será gracias al poder de Caderly, y no gracias a los puños de Danica de lujo. Caderly se encogió de hombros. Somos un buen equipo, los 7, cada uno armado con sus propios métodos de lucha para hacer frente al rey fantasma. Pero yo la que menos, dijo la mujer. Alzó sus manos vacías. Mis armas son menos eficaces que el hacha de Bruenor, y no tengo trucos como los de Haglaxle. No hay nadie a quien me gustaría más tener a mi lado en la batalla que a ti, dijo Caderly. Pero en realidad no hay nadie en todo el mundo que sea capaz de evitar a los monstruos del bosque y encontrar a nuestros hijos mejor que tú. Y si no los tenemos, entonces, ¿qué sentido tiene? Terminó Danica, que se indignó y lo besó apasionadamente. Están vivos, dijo Caderly. Y yo voy a encontrarlos, le susurró Danica. Salió de espíritu elevado al cabo de una hora, moviéndose entre los árboles que bordeaban la carretera que conducía a Carradón, invisible y silenciosa en la oscuridad de la noche.